La luna negra en el manto de Guadalupe representa una maravillosa señal del gran amor maternal de María por toda la humanidad. Pero a un nivel más básico, esa luna negra representa la nación de México. En náhuatl, el nombre de México significa el centro de la luna. María se presenta en el manto de Guadalupe sobre una luna negra, anunciándole a los aztecas que ella está sobre la nación mexicana y sobre todos sus dioses. La imagen de la mujer sobre la luna nos une directamente a la mujer del Apocalipsis, que declara: una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Pero sorprendentemente también une a María de Guadalupe con la fe musulmana. Casi imperceptible, pero en el manto se puede observar una pequeña zapatilla saliendo del vestido y pisoteando a la luna. Esta zapatilla toma una nueva dimensión cuando se ve con los ojos de la historia y se nota que es una zapatilla similar a las que usaban los musulmanes. Siguiendo la tradición de Moisés, los musulmanes practican la costumbre de no usar zapatos en sus templos. Recordemos cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente en el libro de Éxodos y le dice: sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Así es que la imagen del manto de Guadalupe está vestida y lista para entrar dentro de un templo musulmán. Está parada sobre la luna azteca, pero también sobre la luna creciente, que representa a la fe musulmana, y aunque explícitamente el Corán prohíbe el uso de símbolos e imágenes, la historia y la cultura islámica han estado siempre asociadas a los símbolos de la luna y la estrella. Se cree que estos símbolos eran utilizados por religiones muy antiguas en el Medio Oriente como veneración a los dioses astros. En Bizancio, la patrona de la ciudad era la diosa Diana y el símbolo de la ciudad era la luna y la estrella, que hoy conocemos como la representación de la fe musulmán. Constantino promovió la ciudad de Bizancio a capital del Imperio Romano y le cambió el nombre a Constantinopla, pero preservó el símbolo de la ciudad, la luna creciente con la estrella. Constantino rededica la ciudad a la Virgen María y la luna y la estrella comienzan a interpretarse como símbolos de la Virgen María. De esta manera, el símbolo de la fe islámica es desde su origen un símbolo mariano. Cuando el Imperio Otomano se apodera de Constantinopla, una vez más cambia el nombre de esta ciudad. Ahora se llamaría Estambul, pero sigue preservando la luna creciente con la estrella como el escudo de la ciudad. Con la expansión del Imperio Otomano es que la luna y la estrella se asocian aún más con la fe musulmana, preparando de esta manera a María de Guadalupe para entrar en el mundo musulmán y ser para ellos una representación de la Madre de Jesús, quienes ellos veneran, quienes ellos mencionan en su libro sagrado, el Corán. El mismo nombre de Guadalupe sirve como una conexión entre María y la madre de los hijos de Abraham, los musulmanes. Cuando el obispo Zumárraga malinterpreta el nombre de Coatzalupe y lo pronuncia como Guadalupe,
se evidencia la influencia árabe sobre España por haber sido Guadalupe, provincia en Extremadura, gobernada durante 800 años por los musulmanes, época caracterizada por la paz y la prosperidad en Iberia. Mientras el resto de Europa se sumía en las oscuridades de la Edad Media, España florecía bajo el dominio árabe. Y cabe señalar que en esa época se practicaba gran tolerancia religiosa. Musulmanes, cristianos y judíos convivían en paz y armonía en una sociedad plural, única para esa época. Por otro lado, el nombre de Guadalupe significa en la lengua árabe río de los lobos. Es decir, que el origen de Guadalupe en el mundo árabe tiene antecedentes muchos más amplios, como veremos más adelante. Los musulmanes despliegan gran respeto por María Santísima e incluso promueven el concepto de la Inmaculada en su fe. Esta doctrina fue un proceso que, aunque tenía gran aceptación pública desde el primer siglo del cristianismo, tomó bastante tiempo en formalizar esta doctrina dentro del magisterio de la Iglesia, a pesar de que ciertas referencias en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis y en otros textos de la Biblia hacen referencias indirectas a la Madre del Mesías como un ser libre del pecado. Por ejemplo, en el libro de Jueces se puede apreciar la asombrosa similitud entre el nacimiento de Sansón con el nacimiento de Cristo. La esposa de Manoj, un judío de la tribu de Dan, no había podido tener hijos, y un día se le presenta un ángel con un mensaje que cambiaría la historia de Israel. Le dice: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. En adelante no bebas ni vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque tu hijo será nazareo de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Así como Jesús, Sansón salvaría a su pueblo a través de su muerte. Así como Jesús, su nacimiento fue anunciado por un ángel, y así como Jesús, la madre de Sansón debía ser pura para poder ser un vehículo digno del escogido de Dios. Lo que esto nos dice es que si la madre de Sansón tenía que preservarse de la maldad, mucho más la madre de Cristo tenía que ser pura desde el momento de su concepción. Además, en Isaías leemos el siguiente pasaje: Yahvé castigará con su espada firme, grande y pesada, a la serpiente Leviatán, que siempre sale huyendo. A Leviatán, que es una serpiente astuta, y matará al dragón del mar. Entonces dirán: cántele a esa excelente viña. Yo, Yahvé, soy su cuidador. La riego todas las mañanas para que no caiga su follaje, y me preocupo por ella noche y día. Siguiendo con el hilo de esta reflexión y poniéndola en contexto con la enemistad entre la mujer y el dragón del Génesis y del Apocalipsis, observamos cómo Isaías se está refiriendo a la Virgen María como la viña que diaria sería protegida por Dios. Jesús es el fruto de la viña y María es esta viña cuidada por Dios y protegida del pecado a través de los milenios. También
Isaías es el escogido para profetizar el papel singular de María en la salvación del mundo. La Virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre Emmanuel. Desde el principio de la humanidad, Dios preservó a un ser puro como Eva para ser el vehículo donde nacería el Verbo hecho carne. María existió en la mente de Dios desde el momento de la caída del Edén y hoy continúa existiendo en el cielo junto a su Hijo. El Cantar de los Cantares dice: Eres toda hermosa, amada mía. En ti no hay ningún defecto. Estas y otras referencias bíblicas del Antiguo Testamento son profecías y preámbulos a la exaltación a María que hace San Lucas. El ángel Gabriel se presenta a María y le dice: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Esta alabanza exaltada a la Santísima Madre de Dios reafirma por lo tal el dogma de la Inmaculada. Es de suma importancia que el ángel Gabriel le otorgue el título de llena de gracia antes de que el Espíritu Santo descienda sobre ella, y es que las primeras palabras del ángel son para reconocer el título especial escogido para ella desde Génesis. Es verdad que también otros personajes bíblicos fueron bendecidos por la gracia de Dios, como lo fue Esteban, que estaba lleno de gracia y fortaleza, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en el pueblo. Pero la gracia de Esteban se deriva de la cruz de Cristo, que venció al pecado permitiendo que el Espíritu Santo fuera derramado sobre su iglesia, mientras que la gracia de María es la misma gracia de Adán y Eva, que procede directamente de la voluntad de Dios otorgada antes que los clavos del Gólgota derramaran la sangre del Cordero. Esto no quiere decir que María no requería de un Redentor, sino que las bendiciones de la cruz se aplican a ella antes de su concepción. Este estado de llena de gracia no pasó desapercibido entre los antiguos padres de la Iglesia, y las referencias en homilías y cartas de los primeros siglos expresan repetidamente el concepto de María libre de pecado original y como fue una nueva Eva. Pero fue una fe extraña y remota la que elevó primero la gracia de María al dogma de la Inmaculada. En la península de Arabia, en el siglo VI, Mahoma dice haber recibido revelaciones divinas desde el cielo, revelaciones recopiladas en una serie de enseñanzas que hoy componen el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Mahoma describe sus revelaciones, que fueron narradas por el ángel Gabriel. De esta manera, no es nada sorprendente que las enseñanzas musulmanas incorporaran un respeto único hacia María, ocupando ella 34 referencias directas o indirectas en el Corán, trasluciéndose en ellas ciertos elementos de las tradiciones marianas aceptadas como verdades absolutas en el mundo islámico. El nombre de la Madre de María, Ana, se encuentra en el libro santo musulmán, así como narraciones cortas que describen la infancia de María. Estas narraciones tienden a reflejarse en los evangelios apócrifos del segundo y tercer siglo, y aunque no son aceptados por la Iglesia, contienen parte de nuestra tradición mariana. Una frase atribuida a Mahoma puede servir como puente entre la fe católica y la fe musulmana. Mahoma dijo:
todo niño es tocado por el diablo en cuanto nace y por eso lloran. Las excepciones son María y su hijo. De esta manera, el mundo islámico acepta oficialmente el concepto de la Inmaculada, siglos antes de que fuera declarada dogma de la Iglesia verdadera. El Corán narra la anunciación en que Gabriel le dice a María: Dios te ha escogido y te ha purificado, y te ha escogido sobre todas las mujeres del mundo. Aparentemente, el culto a María estaba ampliamente propagada en Arabia para el siglo VI, y las múltiples referencias sobre María en su libro sagrado son una expresión de las creencias de la época. Eventualmente, esta veneración a María se extendió fuera de Arabia y fue en Siria en donde se encontraron las primeras referencias oficiales de iglesias locales llamando a María la Inmaculada Concepción. A pesar de que en la narración musulmana del nacimiento de Jesús se desvía de la versión cristiana verdadera, el Corán cuenta cómo al momento de nacer Jesús, María se va a un lugar remoto al este y durante su parto tiene gran sed y angustia, y en ese momento oscuro un ángel la socorre y le indica que bajo sus pies hay agua y que hará caer dátiles maduros de un árbol cercano para que coma. Según la versión musulmán, María escarba la tierra y encuentra un manantial que brota y calma su sed, y come de los dátiles del suelo. Meca Suras se llama el capítulo del Corán acerca de María, en el que se narra la historia del nacimiento de Jesús en error fuera de las cuevas de Belén, pero un relato que los católicos no deberíamos rechazar tan a la ligera, porque aunque obviamente no está intentando narrar la historia verdadera de los evangelios, estas narraciones nos presentan la perspectiva musulmana acerca de nuestra propia madre. Pasemos ahora a examinar la sorprendente similitud que existe entre el personaje de María islámica y Bernadette Soubirous de Lourdes. Ambas eran jovencitas de 14 o 15 años. Ambas hacen el ridículo por traer a Jesús al mundo y ambas son marcadas por el milagro de un manantial. En los eventos de Lourdes, Bernadette recibe el mensaje de las apariciones de que escarbe la tierra, tome el agua y coma de las hierbas. Ella obedece y encuentra solo lodo, pero creyendo ciegamente en las palabras de la visión, Bernadette toma del lodo y come las hierbas cercanas como lo había indicado la doncella de la gruta. Los curiosos que acompañan a Bernadette quedan decepcionados y se burlan de la jovencita, pero a las pocas horas el lodo se aclara y el agua continúa saliendo hasta llegar a convertirse en lo que es hoy el manantial milagroso de Lourdes. Los musulmanes fueron los primeros en proclamar oficialmente a María como la Inmaculada, y Bernadette Soubirous confirma el dogma de la Inmaculada dentro de la Iglesia Católica. El manantial de Lourdes recuerda las aguas de María relatadas en el Corán. Aunque las narraciones en el Corán obviamente no están de acuerdo a los evangelios verdaderos, quizás estas indicaban a Bernadette de Lourdes y su devoción hacia la Inmaculada, posiblemente así preparando a la fe musulmana para entrar dentro de la salvación verdadera a través del Hijo de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Más aún, el pueblo de Lourdes también tiene sus raíces en el mundo islámico. Esta era una fortaleza en las montañas Pirineas, controladas por un jefe musulmán llamado Mirat.
el rey europeo de entonces, Carlomagno, reta a Mirad y por varios meses ascendía al poblado con batallas constantes. Mirad rehúsa rendirse, así como Carlomagno rehúsa abandonar el asedio. Pero después de un largo periodo de estancamiento, un evento único cambia la batalla y la historia. Mientras supervisaba sus defensas, Mirad se sorprende al recibir lo que interpreta como una señal del cielo. Un águila que volaba deja caer un pez frente a Mirad. El moro interpreta al pez como la señal de los cristianos y accede a una tregua, y con la catequesis de sus nuevos aliados cristianos, Mirad profundiza en la fe católica y acepta convertirse. Mirad se bautiza y al recibir el sacramento cambia su nombre a Lorus, que significa coronado de laureles o victorioso. De aquí viene el nombre Lourdes. Un águila inspira a un hombre a aceptar los evangelios, así como el águila que habla, es decir, Juan Diego, inspira a una nación entera a abrirle las puertas al cristianismo. Lourdes y Guadalupe provienen de raíces árabes, pero fue hasta en tiempos modernos en que María muestra su verdadero amor por sus hijos musulmanes. No era posible que tanta devoción, respeto y amor de la fe musulmana por María no hubiera sido correspondida por la Madre de Dios. En los eventos ocurridos en Portugal en 1917, el amor de María por sus hijos árabes queda confirmado una vez más. Entre mayo y octubre de 1917, los 3 niños de Fátima reciben mensajes del cielo transmitidos por un ángel y por la Santísima Virgen María. Y en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, María se presenta a este pequeño poblado para advertir de una segunda guerra mayor por venir. Los eventos en Fátima fueron confirmados con el milagro público del sol que ocurre en octubre 13 de 1917 y sirviendo también el milagro de Fátima como un puente a través del tiempo que incluye a Juan Pablo II y el gran milagro de nuestra Madre en Portugal. El atentado contra el Papa en esa mañana fue el 13 de mayo de 1981, durante la celebración de Nuestra Señora de Fátima. Fue perpetrado por un turco de la fe musulmana. Ali Akka pertenecía a una sociedad fascista llamada los Lobos Grises, en el que el Papa del Sol casi pierde la vida. Sin embargo, es en el nombre propio de Fátima en el que más palpablemente se encuentra esa unión singular entre la Madre de Dios y los musulmanes. Como recordatorio de que María es la madre de los cristianos, judíos, moros y todo el planeta, Dios manda a su madre a llevar el mensaje celestial al poblado insignificante de Portugal con el espectacular nombre de Fátima. Y es que el poblado de Fátima es nombrado de esa manera en honor a la hija predilecta de Mahoma. La historia árabe cuenta cómo Fátima en su infancia fue determinante en el apoyo de la fe musulmana. Los árabes la admiran como ejemplo de lo que un buen servidor de Dios debe ser. Por cierta manera, ella es un prototipo del musulmán devoto. La admiración por Fátima entre los musulmanes es muy similar a la veneración mariana de los católicos, constituyendo un ejemplo a todas las mujeres de este mundo, ocupando por su pureza Fátima en el Corán un lugar similar al de María.
De los 34 pasajes que habla de María el Corán, varios se entrelazan con la persona de Fátima. En esencia, Fátima es la versión islámica de María. Por eso es que creemos que no es una coincidencia el que María haya escogido al poblado de Fátima para anunciar los males del siglo XX, porque en buena parte muchos de los problemas modernos son consecuencia del choque entre estas religiones que adoran al mismo Dios. María se presenta como la unión entre los cristianos y los musulmanes al honrarla con el título de Virgen de Fátima, la Virgen de los musulmanes. En las 3 apariciones de María con mayor impacto al mundo, Guadalupe, Lourdes y Fátima, se advierten las raíces musulmanas. La fe musulmana adora al mismo Dios de Abraham, pero no puede reconciliarse con los cristianos porque no aceptan a Cristo como el Mesías. Sin embargo, comparten con los católicos la misma veneración hacia María y estamos seguros de que por ella vendrá la paz con los radicales islámicos. Otra gran aparición de María en el siglo XX, que aún no ha sido aprobada oficialmente por la Iglesia, sirve sin embargo como un ejemplo explícito de la protección de María por los musulmanes. En los años 80, en el pequeño poblado de Medjugorje, Yugoslavia, en donde a partir de junio de 1981, un grupo de 6 adolescentes comienzan a tener visiones de una doncella que eventualmente se revela como la Virgen María. Ella le reclama a los jóvenes conversión, ayuno y rezo para que Yugoslavia y el resto del mundo sean salvados. Les advirtió a los jóvenes videntes que si el mundo no se convertía, una guerra de dimensiones incalculables vendría sobre el mundo. Una aceptación masiva de las apariciones de Medjugorje se extendió por el mundo católico con una devoción sorprendente, de tal manera que para la mitad de la década de los 80, más de 2 millones peregrinos occidentales descendían cada año sobre el pequeño poblado para presenciar los eventos sobrenaturales que ocurrían. Fenómenos solares similares a los de Fátima se presenciaban casi diariamente. La oxidación inexplicable de objetos religiosos con un baño dorado ocurrían públicamente ante los ojos de creyentes y escépticos. También un olor asombroso a rosas claramente se percibía entre las multitudes durante los momentos de las apariciones. Sin embargo, las advertencias de Medjugorje alcanzaron su más alto reconocimiento de validez cuando después de la caída de la Unión Soviética, Yugoslavia se sumió en un baño de sangre, dividida por sus diferencias étnicas. La dureza disciplinaria de las autoridades comunistas mantenían un firme control sobre la población, impidiendo que las profundas diferencias culturales salieran a flote. Pero una vez que la mano de hierro de los comunistas fue removida, las antiguas enemistades resurgieron y la población se lanzó unos contra otros en una guerra civil sangrienta. Yugoslavia alberga una población sumamente diversa, incluyendo un alto porcentaje de católicos, protestantes, judíos, musulmanes y ortodoxos. Y la anarquía y el caos después de la caída del gobierno socialista se apoderó de las masas. Y es que después de la disolución de la Unión Soviética, el gobierno comunista de Yugoslavia colapsó.
La moneda perdió todo su valor, evaporándose los ahorros de muchos, y con el fin del régimen, que significaba la fuente principal de empleo, la población enfrentaba desempleo de aproximadamente 60%. En este ambiente de angustia y escasez se buscó un culpable para canalizar la ira del pueblo, señalándose como los responsables de los males del país a los musulmanes. Personajes sádicos y perversos levantaron a la población en contra de sus vecinos musulmanes, culpándolos de actos dudosos y justificando sus atrocidades con el espejo de la historia. En varios episodios en la historia de Yugoslavia, cristianos y moros se habían enfrentado en batallas con resultados escalofriantes. Los extremistas cristianos utilizaron estas historias para justificar una verdadera cacería contra los musulmanes, y el resultado fue una guerra civil etnocéntrica. Era increíble que en Europa se estuviera viviendo otro genocidio religioso y cultural después de tan solo 45 años desde la Segunda Guerra Mundial. Esta vez las víctimas eran los musulmanes y los agresores los cristianos. Los conflictos políticos en Bosnia se daban entre los serbios y los musulmanes. Se estima de que aproximadamente 400.000 muertos cayeron en esos años de violencia, con el 90% de ellos de la fe musulmana. Pero las atrocidades que principalmente aún repudia el mundo fueron los campos de concentración diseñados para limpiar la sangre silábica. Y es que la cultura serbia cree en la identidad del individuo que se transmite a través de la semilla paterna, por lo que diseñaron un plan macabro consistente en violar sistemáticamente a las mujeres musulmanas para embarazarlas con semilla serbia. Es verdad que el uso de la violencia sexual en tiempos de guerra no es nada nuevo, pero la escala y la sistematización con los que los serbios llevaron a cabo esta atrocidad en contra de la población islámica de Bosnia fue un evento escandaloso. Entre 30 y 50.000 mujeres islámicas de edad fértil fueron encarceladas en campos de concentración, donde se les violaba rutinariamente hasta que quedaran embarazadas con hijos serbios. Y así como la Virgen en Fátima nos había prevenido anunciando los horrores de una posible guerra mundial, así ahora anunciaba estos eventos tan pavorosos que se desarrollaban en Yugoslavia. Sin embargo, algo pasó esta vez que impidió que la sangre se derramara más allá de las fronteras de Yugoslavia. La violencia de Bosnia pudo haber sido solo un aperitivo de un banquete de violencia y muerte mucho más generalizado y extenso, y muchos atribuyen la superación de este conflicto al derrumbe pacífico del comunismo en el resto de Europa gracias al liderazgo de Juan Pablo II, quien con su autoridad de pastor guió a las recién liberadas naciones a un nuevo amanecer. Yugoslavia constituyó un adelanto de lo que pudo haber ocurrido en el mundo de no haber sido por la mano de Dios.
La primera visita de Juan Pablo a México le abrió las puertas para que el vicario de Cristo visitara países que no aceptaban al Vaticano como un Estado, y fueron estas visitas las que fortalecieron la fe y esperanza de millones de personas hasta que rompieron las cadenas de la opresión. Juan Pablo era el siervo que Guadalupe utilizó para aplastar la serpiente del comunismo ateo y así prevenir que el conflicto de Yugoslavia se extendiera a toda Europa. Como Madre de la Humanidad, María guarda y protege a todos sus hijos de cualquier religión que sean. Ella reconoce que el mal se puede apoderar de cualquier institución y como una verdadera madre corrige a sus hijos cuando hierran, como los eventos en los acontecimientos del siglo XVI. En 1571, Europa se encontraba profundamente dividida por las diferencias religiosas. La reforma protestante ya estaba bien establecida y el dominio de Roma estaba seriamente restringido. España mantenía una gran campaña expansionista, igual que Portugal, utilizando gran parte de sus recursos para ampliar su imperio. Y es por esta enorme expansión, junto con unas fuerzas de los papas muy disminuidas y las continuas divisiones entre los diferentes sectores cristianos, que se había debilitado la capacidad de Europa para enfrentar una amenaza común y sumamente peligrosa. Al este de Europa, el Imperio Otomano florecía y se le presentó la oportunidad de extender su dominio sobre el territorio europeo. No habían pasado ni 100 años desde que España había pasado al control católico, y los musulmanes, que no habían perdido ni una sola batalla naval en casi 100 años y dominaban las aguas del Mediterráneo, vieron su oportunidad de invadir a Europa y por lo tal someter al continente cristiano bajo la fe musulmana. Ellos lanzaron una flota de barcos dispuestos a coronar a Europa bajo el signo de la luna y la estrella. Por el otro lado, aunque de una manera casi improvisada, las fuerzas católicas del sur de Europa, junto con unos reinados alemanes, lograron organizar su defensa llamada la Santa Liga y enviaron a Grecia unos barcos a enfrentar la invasión turca. Las fuerzas católicas eran comparables en números a la de sus enemigos y disponían con una fuerte cantidad de armamentos, pero los turcos dominaban los mares. Las dos fuerzas se enfrentaron en las islas griegas y la mano de Dios una vez más guió a la historia. Los turcos confundieron el barco principal de la fuerza católica por un barco de carga. Decidieron hundirlo, procedieron de inmediato a atacar, pero el barco era el barco principal de la flotilla europea. Aprovechando la confusión, el barco insignia europeo hundió a 70 barcos musulmanes, hecho que decidió el carácter de la batalla, y a lo largo del día más y más barcos turcos cayeron bajo los cañones de Europa. El almirante italiano Andrea Doria había recibido del rey español Felipe II un obsequio al que se le atribuyó la victoria de la batalla. En su camarote, el almirante guardaba una copia del manto de Guadalupe, atribuyéndole esta victoria católica llamada la Batalla de Lepanto a un auténtico milagro de la Virgen Morenita, considerándose la batalla marítima más importante de la historia. Si los turcos hubieran ganado, Europa hubiera sido sometida a la fe islámica. Así eventualmente el Nuevo Mundo también, que entonces estaba controlado por España y Portugal, hubiera caído bajo la sombra
de la luna y la estrella. Y después de esta batalla, el Imperio Otomano quedó tan debilitado que ya no pudo intentar otra ofensiva contra Europa. María de Guadalupe había detenido las fuerzas musulmanas y preservado el cristianismo en el planeta, por lo que consideran ese día como único en la historia católica, y la Iglesia conmemoró el evento y la intercesión de María de Guadalupe con la celebración de una fiesta especial, celebrándose desde entonces el 7 de octubre como la fiesta del Rosario. No es casualidad, pues, que Guadalupe, que salvó al mundo cristiano, reafirme a la vez su autoridad maternal sobre la luna islámica. De igual manera, no es casualidad que en Fátima, Portugal, ella se aparezca en recuerdo a la hija de Mahoma y pidiendo el rezo del rosario. Por eso, a la aparición de Fátima se le confió el título Nuestra Señora del Rosario. El rosario es el arma de María que protegió a Europa y continuará protegiendo al cristianismo. Hoy en día, los visitantes a la iglesia de la Madonna di Guadalupe en Italia pueden presenciar la copia del manto que se llevó en esa batalla. Esta copia italiana, a diferencia del manto original en México, es una pintura en lienzo. Tiene una corona sobre su cabeza, pero además es una reproducción precisa de la original. Por el otro lado, en Guadalupe, España, de donde se origina el nombre dado por Zumárraga, se guarda una enorme linterna rescatada de uno de los barcos turcos participantes en la batalla de Lepanto. Asimismo, el milagro del Tepeyac no se dio solo para propagar el cristianismo, sino también para protegerlo, pues tan solo 40 años después de la visión de Juan Diego, Guadalupe una vez más altera el curso de la historia humana. Ahora, trasladémonos a Egipto. Entre los años de 1968 y 1970, en un suburbio de Cairo, se comenzó a celebrar un carnaval al aire libre. Miles de personas se congregaban todas las tardes a presenciar algo fenomenal. Por casi 2 años, una serie de apariciones ocurrían en la iglesia copta de Zeytún, en que una figura claramente humana, produciendo iluminación propia, se paseaba por el techo de la iglesia. La aparición bendecía a las multitudes y hacía reverencia frente a las cruces de la iglesia. Lo más curioso de estos eventos fue que eran presenciados no por unos cuantos, sino por todos los presentes. Se estima que más de 1 millón de personas fueron testigos de estas visiones sobre la iglesia cóptica. Igualmente sorprendente es que fueron captadas múltiples veces en fotografías y videos, comprobándose que no eran alucinaciones, sino una verdadera presencia física, capaz de alterar los pigmentos fotosensibles de las películas fotográficas. Para los presentes católicos, ortodoxos y musulmanes, no había duda que lo que estaban presenciando era nada menos que una visita de la Virgen María. Con los meses el milagro se difundió y todo Egipto supo de los eventos en Zeytún, causando un desborde espiritual entre cristianos y musulmanes. La iglesia copta eventualmente aceptó las apariciones como verdaderas y declara: con plena fe, gran alegría y humildad de corazón agradecido, declaramos que la Santísima Virgen María, Madre de Luz,
apareció en forma clara durante un periodo de varias noches en Zetún, Cairo. La importancia de estas apariciones puede comprenderse en el contexto histórico de la época y los eventos sociales que ocurrían en Cairo. Después de años de enemistad, los países árabes, encabezados por Egipto, lanzaron una ofensiva dirigida a exterminar a la nación de Israel. El resultado fue la Guerra de los 6 Días de 1967, en la que Israel sobrevivió, pero también anexó áreas como Gaza, que originalmente no le pertenecían. El resultado de esta fracasada campaña contra Israel fue una difusión enorme del nacionalismo árabe. Radicales islámicos surgieron en múltiples escenarios y no faltaron oídos para creer que todo infiel a la fe islámica merecía la muerte. El odio contra todo lo no islámico se extendió también hacia los cristianos y en Egipto, que albergaba una población grande de cristianos, aunque proporcionalmente pequeña en comparación a sus nativos. Los elementos de una limpieza étnica comenzaron a brotar. Para marzo del 68, radicales egipcios proclamaron la muerte contra todo ciudadano no musulmán que viviera en el país. Y en el distrito de Zetún les mancharon con pintura roja sus casas. El plan era que en un momento anunciado, la población se voltearía contra sus vecinos cristianos y eliminarían a los infieles. La limpieza cultural estaba por comenzar cuando en la noche de 1968 la Madre de Dios intervino y con su presencia detuvo lo que hubiera sido un baño de sangre a través de la nación de Egipto. La atención que produjeron los milagros de Zetún sirvieron para aplacar el radicalismo islámico y el plan macabro de limpiar a Egipto de los no musulmanes nunca se realizó. La imagen aparecía en Egipto y es muy similar a la imagen tradicional que asociamos con la Inmaculada. Entre los videntes de esta gran señal se encontraba el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, y los que lo acompañaban a presenciar las apariciones narran que después de haber visto a la doncella sobre la iglesia copta, el presidente quedó sumamente conmovido. Y desde ese momento un cambio radical ocurrió en él y su retórica cambió de inmediato. En vez de buscar nuevas agresiones contra Israel, después de haber visto la aparición, Nasser empezó a buscar un acercamiento con Israel, y lo que antes parecía inconcebible se cumplió en la siguiente administración con los acuerdos de paz de Camp David. Una vez más, podemos ver cómo el nombre de María es el puente que une a todos los hijos de Abraham. Tenemos que confiar que así como María se le manifestó al presidente Nasser en Egipto y logró que éste cambiara su corazón y abriera la paz con sus hermanos de Israel, la Madre de Dios se manifestará sobre el resto del planeta y con su presencia encontraremos la paz con los hijos de Ismael. Guadalupe camina sobre la luna islámica. Y así como trajo la paz al mundo azteca, también traerá la paz
al mundo musulmán.